Buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Sigue el conflicto en el Medio Oriente sin una solución a la vista, una confrontación que es muy difícil y compleja porque tenemos la variable Israel en el mundo árabe, musulmán y minoría cristiana, pero también dentro del Islam la división entre Irán y Arabia Saudita que tienen sus propios intereses petroleros, hegemónicos, de poder. De hecho, hay un arco chiita que viene de Irán pasando por Irak, se frena en Siria con el gobierno de un país sunita, pero gobierno chiita, y el Hezbollah en el Líbano, que está en el gobierno y que es una fuerza muy importante. De hecho, si hay ataque de Hezbollah sobre Israel, como aparentemente pudiera ser, Irán se vería comprometido tal vez a intervenir. Y esto, pues, naturalmente, lo rechaza Arabia Saudita y el mundo árabe, que tiene con Irán siempre una confrontación. Recordemos que Saddam Hussein, en nombre del sunismo, frenó la extensión del chiismo en esos años tan difíciles, cuando había una especie de consenso internacional, porque hubo un conflicto con Saddam Hussein de todo el sistema internacional. Vencieron la guerra, precisamente nos tocó en esa época ser embajador de Venezuela allí en Kuwait, y vimos los horrores de la guerra entre hermanos, porque eran todos musulmanes. Sin embargo, en este momento la confrontación es, por una parte, Hamas, que es una fracción de Palestina, contra Israel, en donde el pueblo está unido a pesar de que habían problemas con Netanyahu por querer controlar el poder ejecutivo y el legislativo a la vez. Sin embargo, hay voces, no solamente en Israel, sino en Palestina y en el mundo árabe, que buscan alguna solución negociada, favorable a los dos estados independientes y soberanos, y eso es lo que va a pasar tarde o temprano, porque los conflictos y las guerras siempre tienen una etapa de la negociación. Mañana, por cierto, invitamos a un experto en negociación para conversar sobre las condiciones para una negociación y cómo todo puede resolverse mediante el diálogo, como lo establece la Asamblea General de Naciones Unidas, quien ratifica el artículo 33 de la Carta de la ONU, que es la solución pacífica de las controversias internacionales. Precisamente en el caso del Esequibo, Venezuela, insiste en esa solución más directa que lo establece la Carta, en la negociación directa con mutuo beneficio, como lo establece el marco jurídico que nosotros reconocemos, que es el Acuerdo de Ginebra. Lo cierto es que esa guerra influye en todos, inclusive favorablemente en Venezuela. En el caso del petróleo ha subido el precio y se estima mucho más si el conflicto se alarga. Sin embargo, Rusia y China, por su parte, frente a Estados Unidos y Europa, han abierto negociaciones para evitar que el conflicto se extienda. E incluso se habla de una posible negociación entre Rusia y Ucrania, con lo cual también la Unión Europea podría encontrar su camino de desarrollo. Y además alejamos, por lo menos, el tema de lo que sería la amenaza nuclear, que tienen tantos arsenales en Rusia como en Estados Unidos para destruir no una, sino muchas veces el planeta. Afortunadamente, y vimos ayer, Rusia anuncia, pero dice que no lo va a emplear nunca, un misil que en 20 minutos estaría de Moscú a Nueva York. Por supuesto, Estados Unidos tiene también armas. Ahora, con las tecnologías de la inteligencia artificial, el ciberespacio se convierte en cosas más peligrosas si no hay racionalidad, encuentro y negociación. Vamos a ir con la noticia del día porque el ejército israelí afirmó con su incursión terrestre en Gaza que consiguió dividir ya la zona de Gaza y que quiere ir hasta el fondo para acabar con Hamas, con bombardeos desde arriba y en el agua y con las tropas de la infantería llegando hasta el centro de los islamitas. Claro, Israel dice que en los hospitales ponen como rehenes a civiles y los militares podrían estar lanzando desde cerca de los hospitales misiles. Los palestinos sufren la cuestión de lo que está pasando con la invasión israelí y piden la aplicación, como las Naciones Unidas, del derecho internacional humanitario, que se aplica en el caso de conflictos armados frente a poblaciones que son al margen del conflicto, niños y ancianos y la población civil. Lo cierto es que es una guerra que debíamos haber evitado y que el mundo no puede soportar más guerras en este momento con la crisis climática, el calentamiento global, la situación de injusticia y de miseria, las migraciones. Son tantos los problemas que lo que tenemos es agravación del conflicto. Pero veamos la nota sobre los últimos hechos en el Medio Oriente. El ejército de Israel aseguró el domingo que sus tropas lograron dividir la franja de Gaza. Hoy las fuerzas de defensa israelíes lideradas por la unidad de reconocimiento Golani rodearon la ciudad de Gaza. Alcanzaron la costa en el sur de la ciudad y la rodearon. De hecho, hoy hay una Gaza norte y una Gaza sur. Israel lanzó una ofensiva terrestre en la franja de Gaza con el objetivo declarado de aniquilar a Hamas, luego del ataque del pasado 7 de octubre en el que militantes del grupo islamista palestino mataron a 1.400 personas y tomaron a 240 rehenes, según las autoridades de Tel Aviv.
En 4 semanas, los bombardeos israelíes han matado a casi 10.000 personas, según Hamás, y han dejado inmensas destrucciones en Gaza que han obligado a 1,5 millones de personas a abandonar sus casas, de acuerdo con la ONU. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió el domingo en Cisjordania con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Washington apoya a su aliado Israel, pero ha pedido establecer pausas humanitarias para distribuir ayuda a la población civil, lo que rechaza el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. No habrá ningún cese al fuego hasta el retorno de los rehenes. Quítense ese discurso. Se lo decimos a nuestros amigos y a nuestros aliados. Simplemente continuaremos hasta ganar. No tenemos otra alternativa, creo que todos lo entienden así. El pueblo entero está unido, confían en ustedes, aprecian lo que hacen y creen en ustedes. Seguiremos juntos hasta la victoria. Desde el Vaticano, el Papa Francisco también pidió un cese de las hostilidades y la liberación de los rehenes. Vi prego di fermarvi in nome di Dio. Cessate il fuoco. Les ruego en el nombre de Dios que se detengan, que haya un cese al fuego. Pido que exploren todas las vías para asegurar que el conflicto no escale más, que los heridos puedan ser rescatados y que la ayuda llegue a la gente de Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Dove la situazione umanitaria è gravissima. Hamás suspendió la evacuación de personas con pasaportes extranjeros hacia Egipto después de que Israel atacó un convoy de ambulancias. Por el paso fronterizo de Rafah ha ido entrando a cuentagotas la ayuda humanitaria, que la ONU considera insuficiente. Las tensiones también aumentaron en el norte de Israel en la frontera con Líbano, con cruces de disparos entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbollah, aliado de Hamás. La agencia libanesa de noticias NNA informó que 4 familiares del periodista Samir Ayoub murieron en un bombardeo israelí en el que el reportero resultó herido. Nadie en el mundo acepta lo que quiere jamás borrar a Israel del mapa. Israel es un estado con su territorio, su población y su gobierno, y además después de la Segunda Guerra Mundial del Holocausto, muchos judíos se encontraron allí, ya tenían desde la época de David, allí de Abraham, existencia en esos territorios, pero Palestina necesita también su estado independiente y soberano. De allí la importancia que tiene ahorita las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, es un compromiso, y por eso se entrevistaron con el líder palestino, Abu Hamas, y con el líder de Israel, Netanyahu. Así que vamos al corte y después con las entrevistas, pero antes un análisis de esta visita tan importante al Medio Oriente del secretario de Estado, el que maneja la política de Estados Unidos, que se angustia por la situación problemática y por lo que puede pasar si se extiende el conflicto, donde sería Estados Unidos un actor muy importante que siempre tiene una confrontación con Irán. Además, Arabia Saudita también estaría de parte de Estados Unidos en ese caso por el problema permanente de chiismo y de sunismo en la región. Y por otra parte, los palestinos necesitan también su Estado y su independencia, pero hay que evitar en Europa y en América el antisemitismo, sobre todo de nuevo con acciones que son condenables por toda la humanidad y no volver a la época de los pogroms, de la persecución de los judíos y por supuesto también apoyar al Estado palestino. La diplomacia de los Estados Unidos, por intermedio de su canciller Antony Blinken, está realizando una serie de reuniones importantes, sobre todo dentro del mundo árabe, para orientar la situación que pueda plantearse con Hamás y el conflicto con Israel del grupo terrorista, pero también con los palestinos, llegar a un acuerdo integral de tener su territorio, su Estado y su gobierno. Los Estados Unidos ya están planificando lo que sería el final de la guerra y la posterior organización del Medio Oriente, particularmente en el territorio de Gaza, con la posibilidad de que controle Gaza sea no el Hamás, sino el Fatah, que es la facción, el grupo palestino que representa la autoridad, tiene embajadas, embajadores, y es el que la comunidad internacional reconoce como gobierno de Palestina, dentro de una Palestina unida que pueda hacer con su territorio, su población y su gobierno un nuevo Estado en el contexto internacional. Difícil para Estados Unidos cuando el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se opuso a una pausa humanitaria en la guerra de casi un mes, en la búsqueda de proteger a los civiles y permitir la entrada de más ayuda a Gaza. Conociendo la importancia que tiene Turquía, sobre todo porque tiene relaciones diplomáticas con Israel que ahora cuestiona, pero además porque es un diálogo fructífero con el mundo árabe, el domingo estuvo en Turquía y se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan
y altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. El pasado sábado también estuvo en Jordania, donde la monarquía es muy importante para cualquier proyecto del Medio Oriente y particular del parte de Palestina. Allí ya Jordania había retirado su embajador de Gaza, pero es importante el diálogo con ellos por la importancia que tienen dentro de la situación del Medio Oriente. Fue importante la reunión del secretario de Estado de Estados Unidos al encontrarse con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Medio Oriente, el señor Philippe Lazzarini, que han hecho un trabajo extraordinario en todo Gaza, dentro de todas las situaciones complejas para ayudar a los palestinos. La diplomacia de Estados Unidos trata de mantener una sola alianza importante con la Unión Europea frente a los múltiples problemas internacionales y especialmente en el caso del Medio Oriente. De allí que Estados Unidos votó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza e igualmente Rusia ha votado otras resoluciones presentadas por Estados Unidos, haciendo imposible que en el Consejo de Seguridad se tome una decisión unánime, aunque la Asamblea General ya se pronunció sobre este tema. Por el conflicto entre Rusia y Ucrania y por la situación en el Medio Oriente, pareciera que la política del presidente Biden no tiene la necesaria aprobación del pueblo norteamericano, y esto lo ha aprovechado el expresidente Trump, quien a pesar de los juicios incoados contra él, sigue representando la más alta votación que pudiera tener para la nueva presidencia dentro del sector republicano y en